Están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días Ileana. Hola, buenos días. Buenos días a Ileana Rodríguez Tejero, mi compañera, como todos los miércoles. Y vamos a continuar escuchando la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, dos anuncios muy importantes para la economía nacional. Hace unos momentos, ahí en la conferencia de prensa de la presidenta, se anuncia el aumento del salario mínimo para el próximo año. El salario mínimo aumentaría un 13% para 2026 a partir del 1 de enero de 2026, quedando en 315 pesos el salario mínimo general, un poco más en la frontera norte, un poco más es el salario mínimo en la frontera norte, pero el general, el que aplica en todo el país, quedaría con 13% más en 315 pesos diarios el salario mínimo en México a partir del 1 de enero de 2026. Y también el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, anunció que ya existe el proyecto de reforma para establecer en la Constitución una jornada laboral semanal de 40 horas y dejar asentada la prohibición del trabajo de menores de edad. Es lo que señaló, que estos cambios serán progresivos y serán a partir de 2027, cuando la jornada laboral semanal se reducirá 2 horas por año. Pues dos anuncios sumamente relevantes para la economía del país, del aumento a los salarios mínimos, que creo que es uno de los grandes aciertos de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, particularmente que inició este aumento del salario mínimo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa de esta manera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que es uno de los grandes aciertos, incluso reconocido por los economistas y los políticos que eran detractores del incremento de los salarios mínimos. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox, que reconoce que uno de sus grandes errores fue hacerle caso a esos asesores, a esos que le decían que si subía los salarios mínimos, pues iba a venir una crisis económica, así un torbellino de crisis económica dramático en el país. Él ha reconocido, dijo que eso fue los grandes desaciertos de su gobierno, y que bueno, los gobiernos a partir del López Obrador retomaron la recuperación del salario mínimo como una de las políticas. Para el próximo año ya quedará con 315 pesos el salario mínimo en general. Pero escuchemos esta otra parte de la información muy importante que se viene tratando desde hace ya 2-3 años. Se viene tratando de manera seria, digamos, desde hace ya 2-3 años, la reducción de la semana laboral a las 40 horas, de las 48 a las 40 horas. Y bueno, pues hoy están explicando cómo será a partir de 2027 y de manera progresiva cómo se irá reduciendo la jornada laboral para los trabajadores en México. Escuchemos, es el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños. Ahora, si nos ayudan, por favor, con lo relativo al proyecto de reforma para la implementación de las 40 horas, de la semana laboral de 40 horas, comentar, Presidenta, que usted, como nos dio la instrucción, asumió ese compromiso y también nos pidió que en consecuencia pudiéramos avanzar en el diálogo entre empleadoras y empleadores, trabajadoras y trabajadores y sus representantes, para que de manera paulatina durante el sexenio la semana laboral de las 40 horas pudieran ser instrumentadas. Así se estableció en el compromiso número 60 de sus 100 compromisos por el segundo piso de la transformación. Y además, el día 1 de mayo de este año, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, nuestra presidenta anunció que comenzaríamos con este diálogo abierto e incluyente con la finalidad de construir entre todas y todos de manera consensuada el proceso para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. La presidenta además estableció con claridad la forma en la cual debería suceder esta transformación histórica del mundo de trabajo, como el resto de los cambios que hemos emprendido en los últimos años en materia laboral. La reducción de la semana de trabajo tendría que ser el resultado de un amplio consenso construido a partir de la escucha
del diálogo social y de la colaboración. Para ello, nos instruyó al equipo de la Secretaría del Trabajo a organizar una serie de foros de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país, así desde mediados del mes de junio y hasta finales de noviembre. En un periodo de cerca de 5 meses se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de más de 2,000 representantes. En estos ejercicios de diálogo participaron trabajadoras y trabajadores, empresarias y empresarios, representantes sindicales, académicas y académicos, diversas autoridades, aportando cada uno desde su perspectiva sus conocimientos y también contribuciones. Como han probado las experiencias previas en otros países del mundo y los estudios realizados además en la Organización Internacional del Trabajo, así como los múltiples especialistas que también han desarrollado investigación al respecto, el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general. La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores. Entre los beneficios de la salud se encuentran la reducción de la fatiga y con ello de los accidentes laborales, un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, la reducción del riesgo de padecimiento de enfermedades del corazón, así como mejoras del autocuidado como es la alimentación, la activación física, el descanso, la socialización, entre otros. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE de INEGI, esto del tercer trimestre del año 2025, en México poco más de 13.4 millones de personas dedican más de 40 horas a la semana en cumplimiento de sus deberes laborales. Así, con la reducción de la jornada laboral, este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. ¿En qué consiste la propuesta de manera muy concreta? Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. Asimismo, por primera vez se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Al ser una reforma legal y sobre todo constitucional, desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas, contemplando con ello su entrada a vigor en el mismo año. Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, que esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. El año 2026, en particular los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente, fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y de manera conjunta puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo. Con la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 48, 40 horas, se hace realidad la disposición de mayor tiempo para las y los trabajadores para utilizarlo en descanso, en actividades de recreación, garantizando con ello condiciones de trabajo dignas y también mejora en la productividad. Además, se establece un límite para que la suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no puedan superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día. En concordancia con lo anterior y tal como se contempla actualmente en la ley,
el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria siempre y cuando el trabajador o la trabajadora de manera voluntaria accedan a ello. El trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores, como lo ha sido a la fecha. Ante la reducción de 8 horas de trabajo ordinario, se suman así 3 horas extraordinarias a las actualmente establecidas, resultando así con la posibilidad de trabajar hasta 12 horas extraordinarias a la semana. Es importante reiterar que las horas extraordinarias no forman parte de la jornada laboral ordinaria y siempre son una posibilidad y no una obligación para las y los trabajadores, las cuales además se deben de pagar al doble del salario establecido por las horas ordinarias. Estas horas extraordinarias podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias, en un máximo de 4 días en un periodo semanal. Se establece además la prohibición de que las personas menores de edad no puedan trabajar horas extraordinarias, así como que se limitan 4 horas las horas extraordinarias que son pagadas al triple, que actualmente, Presidenta, son ilimitadas. Con ello también les estamos ya acotando a 4. De igual manera, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la reducción, así como verificar su ejecución, se establece la obligación de las personas empleadoras de contar con un registro que pueda con ello dar cuenta de cuántas son las horas ordinarias y horas extraordinarias utilizadas. La instauración de la semana laboral de 40 horas es una de las políticas que mejor condensa el espíritu del humanismo mexicano. Le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él y de esta manera tengan condiciones para alcanzar tanto el bienestar material como espiritual, porque no debemos olvidar que el tiempo es un recurso finito e irrecuperable. Quisiera con esto agradecerle, Presidenta, por la confianza puesta en el equipo de la Secretaría del Trabajo, que además el día de hoy nos acompaña, agradecerles además a este equipo que pues nos ayudó a organizar, a sistematizar y avanzar en la construcción de esta propuesta. Por supuesto, también agradecerles a los líderes sindicales, a los representantes de las y los trabajadores, de los empresarios, agradecerles a todos los que se sumaron en las discusiones, en todo lo que pudimos avanzar, en todo ese tiempo que además destinamos a escucharnos, a entendernos y desde ahí construir una propuesta que nos ayude a cumplir con este objetivo establecido por su gobierno, Presidenta. Por último, me gustaría expresar además nuevamente mi admiración a las y los trabajadores de México, quienes con sus luchas, con sus demandas históricas han hecho la realidad los derechos el día de hoy. Bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, continuaremos con la transformación del país, impulsando políticas públicas que han demostrado que es posible avanzar a través del diálogo, a través del amplio consenso y con ello mejorar la vida de millones de personas para avanzar hacia un país más justo y próspero. Presidenta, pues decirle esto es el resultado, las conclusiones del trabajo realizado y pues vamos a estar haciendo entrega de esta iniciativa como corresponde para que pueda con ello correr así el proceso legislativo que debe con ello implementarse. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Presidenta, y enhorabuena a todos y todos. Bueno, pues ahí está las dos noticias importantes. Ya escuchamos la explicación de la reforma en materia de trabajo para la jornada de 40 horas, una jornada máxima de 12 horas al día. Y bueno, las pues, horas extraordinarias. Y obviamente esto beneficiará a los trabajadores que hacen horas extra, evidentemente. Y la presidenta también hace unos minutos destacó que a partir de 2026, dijo, las empresas harán adecuaciones para poder implementar la jornada de 40 horas, que dijo implica mayor productividad y en algunos países ya se redujo a 36 horas, es lo que dice la presidenta de la República. Pues ahí está, dos anuncios sumamente importantes para la economía del país para el próximo año. El tema del salario mínimo, que bueno, ya demostró este gobierno de la 4T que fue una política que no trajo mayores repercusiones a la economía nacional, que fue una decisión política correcta, la del aumento a los salarios mínimos. Ahora viene de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas.
creo que también todos los especialistas y todos los economistas y todos los asesores que durante muchos años igualmente pues han dicho que la disminución de la jornada laboral pues afectará a la economía, que traerá consecuencias a las empresas. Creo que correrán la misma suerte de los que decían que aumentar el salario mínimo pues iba a afectar a la economía del país en estos años. Creo que son políticas además que traen antecedentes internacionales, como así mismo pues lo está citando en ese momento el secretario del Trabajo, pues traen antecedentes en otros países que han aprovechado para mejorar la productividad de sus trabajadores. Así que bueno, pues ahí está los anuncios para a partir del 1 de 2026, el 13% de aumento al salario mínimo general y la presentación de la reforma legal y constitucional para iniciar a partir de 2027 la reducción de la jornada laboral en el país de las 48 a las 40 horas. Vamos a un corte comercial, regresamos, ya está con nosotros el licenciado Virgilio Soberanis, que nos va a comentar también de este y otros temas que tenemos hoy al tú por tú, y por supuesto los comentarios de mi compañera Ileana Rodríguez, y yo me hago mutis un rato para escucharlos a ellos. Ya regresamos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Ileana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Bueno, pues ahí están los anuncios importantes hoy en materia económica. Pues serán la nota hoy, estos anuncios del salario mínimo y de las 40 horas. Señor Virgilio, Ileana, ¿quieres comentar algo? Primero las damas. Primero las damas. Sí, es antes que nada, yo pienso que es un logro significativo para la base trabajadora que siempre ha estado luchando, aunque ahora no se percibe la fuerza de la cuestión sindical como antes, ¿no? Que había mucha presencia del gremio sindical. Los sindicatos fuertes... Estaban ahorita los representantes de las agrupaciones de trabajadores, empresarios. Los sindicatos fuertes son los que hasta sobrevivieron, ¿no? Algunos sindicatos pequeños fueron desapareciendo, pero esto es un logro a final de cuentas de la base trabajadora que siempre ha estado picando, insistiendo en mejores salarios dignos, trato digno también, y qué mejor que ahora se refleja con la reducción de las horas de trabajo de 48 a 40 horas, aunque va a ser un proceso paulatino hasta el 2030 alcanzar las 40 horas, es un logro significativo, ¿no? Y la esperanza que tiene la base trabajadora. Sí, porque la iniciativa de reforma entra hasta el próximo año. Exactamente. Y es el proceso legislativo, así es. Comienza a correr. Y ese mismo año, dijo el secretario del Trabajo, ese mismo año, el 2026, sería aprobado por el Congreso de la Unión y luego ya pasaría a los estados en donde ya cada quien haría su trabajo de aprobar estas reformas en beneficio de la clase trabajadora, y es un logro significativo, aunque en un principio cuando se dio a conocer el sector empresarial mostró su inquietud de que iba a repercutir en la cuestión de la producción, de los volúmenes de producción, posiblemente también va a generar desempleo, era lo que ellos exponían que pudiera suscitarse. El panorama que presenta el secretario del Trabajo es muy optimista y ofrece los beneficios que va a tener para la base trabajadora y también para el sector empresarial, y habla de que incluso va a haber aumento de la producción. ¿Por qué? Porque el trabajador va a estar más descansado, más relajado, va a tener tiempo, es lo que se expuso ahí, va a tener tiempo para estar con su familia, descansar más. Entonces esto se va a reflejar en volúmenes de producción, contrario a lo que se especulaba o lo que se espera. Es exactamente. Es lo que se plantea, ¿no? en la teoría. Entonces habría que ver si esto realmente se cumple. Lo que no se dijo o debe estar en el desplegado de la reforma, por ejemplo, qué sanciones habría para las empresas que no se apeguen a estos lineamientos de los cambios a la reforma. Eso no se dijo. Hay multas. Yo supongo que habrán las multas. ¿Sí? Y cómo va a ser ese proceso de vigilancia para que las empresas realmente se apeguen
y respeten los derechos laborales. Muy bien, licenciado Virgilio, pues ahí está la nota del día. Bueno, obviamente es una buena noticia para la clase trabajadora la mejoría del salario mínimo. Para la clase empresarial no creo que sea tanto, porque acá nada más se está considerando el salario base, por así decirlo de alguna manera, pero todo aquel que esté dado de alta en el Seguro Social, pues al empresario le cuesta, y también le va a costar ahora al trabajador porque sube su tarifa, donde como está pagando ahorita impuestos a la Secretaría de Hacienda, pues tienen que pagar el Infonavit, tienen que pagar el 2%, en este caso en Campeche el 3% de nóminas, tienen que pagar el Seguro Social. Entonces un trabajador ya no es nada más 9,500 pesos en número redondo, lo que le costaría. Un poquito más, ¿no? Sí, son 315, ¿no? Sí, 315, sí. 9,450 pesos mensuales sobre un mes de 30 días, ¿no? Si es de 31, pues sube un poquito más. Sino que se costaría alrededor de 15,000 pesos. Yo he platicado con varios empresarios antes de esta situación y me decían que cada día les es más difícil cumplir con el Seguro Social. Y creo que ahora se les va a complicar todavía más. Ojalá que esto no se traduzca en lugar de beneficio en perjuicio, o sea, que venga despido de trabajadores, porque algunas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, las famosas pymes, no tengan capacidad económica para poder hacerle frente a esta situación. Sobre todo en un entorno tan complicado como el que está teniendo el país, un crecimiento cero, que está pronosticado que para el 2026 no va a llegar ni al 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto. En lo que se refiere a semana de 40 horas, pues esa es una viejísima lucha que prácticamente tiene ganado el sector obrero, sector laboral desde hace muchos años. Yo me acuerdo cuando era un adolescente que trabajé en una fábrica de mosaicos ya desaparecida, desde trabajar entre comillas, ¿no? Iba en vacaciones a ganarme unos centavos allá. Me tocaba precisamente supervisar las labores que hacían de producción los obreros. La empresa tenía nada más 5 días laborales, trabajaba de lunes a viernes. Y si alguien quería ir los sábados, se le pagaban sus horas extras. ¿Y tú crees que los trabajadores, o sea, los fabricantes de ladrillos y mosaicos, los sábados y domingos se dedicaban a la flojera? No. La mayor parte eran meseros. Se servían en la noche. Sábado al mediodía, sábado en la noche, domingo al mediodía, a unos hasta el domingo en la noche. Se iban a trabajar a restaurantes, a bares. Por ejemplo, en el Hotel Baluartes, que estaba de moda, yo me encontraba allá a los trabajadores que generalmente de lunes a viernes estaban en la fábrica, ¿no? Entonces, el trabajador siempre ha buscado su mejoría económica. Claro. No le importa tanto cuántas horas destina al trabajo. Si tiene una jornada que acaba a las 8 y puede comenzar otra a las 9, lo va a hacer con tal de generar mayores ingresos familiares. Bueno, es por un lado. Antes, por ejemplo, el gobierno federal, estatal y municipal trabajaba los sábados. Mucha gente no se acuerda, pero trabajaba a mediodía. Cuando comenzaron en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez con estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, los primeros que comenzaron a dejar de trabajar fines de semana fue la burocracia. Y se encontraron con un fenómeno curioso, porque pedían que fuera semana laboral de 40 horas. Cuando les demostraron que trabajaban 36 a la semana, incluyendo los sábados, cambiaron ya la jugada, dijeron semana laboral de 5 días. Y ya no era de 40 horas, ¿no? Porque son las horas laborales, más los descansos, más los tiempos para alimentación, Sí. en el caso de las mujeres de lactancia, etcétera. Entonces, el trabajo real venía siendo como de 6 horas al día, ¿o es? Porque las grandes empresas, fabricantes de automóviles, por ejemplo, es 5 días a la semana. En la Ciudad de México, la mayor parte de las empresas nada más trabajan de lunes a viernes. Sábado y domingo no. Lo veo en Guadalajara, en Monterrey, en León, Guanajuato. Sí, el tema es MIPYMES, ¿no? Que son las que más trabajan, abren los fines de semana.
es micro, pequeña y mediana empresa, Exactamente. son las que más tienen los horarios. Y ahora, También pues, las la grandes mayor cadenas parte de esas empresas abren departamentales, los sí, fines de por sí, semana. supuesto. son familiares. Ujú. Pues, el emprendedor, su esposa, sus hijos, etcétera. Y obviamente no creo que les vaya a funcionar o que ellos vayan a aplicar la semana de 40 horas. Le dirán, sí, no te preocupes, tú firma acá que trabajaste 40 horas, pero me vas a venir a trabajar 56. De manera voluntaria. De manera De voluntaria. manera voluntaria. Pero bueno, nos modernizamos, nos ponemos a la altura de las grandes economías, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Que por cierto, en esos países ahora quieren trabajar más horas. ¿Mm? Porque, por ejemplo, en Alemania tienen semana laboral de 4 días. Y han sacado estudios de que en algunos casos sí funciona, en otros casos no. Sí, El propio trabajador quiere trabajar más, sí, cómo no, es Se cierto. aburre. Yo Sentirse conozco, productivo, se dedica activo. mucho al alcoholismo. conozco, por ejemplo, el tema de Australia, Sí. donde los trabajadores dicen eso. O sea, tengo un muy querido amigo ahí, y los trabajadores dicen eso, o sea, tienen jornadas laborales así reducidas, mixtas, y de repente el trabajador dice, bueno, pues no estoy trabajando, ¿no? O mucho de lo que hacen es Presta home para el office, ocio es home también. office, y entonces el trabajador tiene ese sentimiento de que, pues No en es realidad útil, no está productivo. siendo Sí, tan productivo, en ¿no? nuestro país, con la famosa generación Z, se está dando el fenómeno de que no quiere tener trabajo presencial, Sí. quiere tener trabajo virtual, estar en su casa. Y es muy común ahorita, aquí en Campeche inclusive. Conozco muchos casos de jóvenes que trabajan en sus casas, que tienen, pero la jornada es a veces no solamente de 40 horas, es de 48, 52 horas, pero en su casa. Están en su casa, no salen de su hogar. Ahí adaptan una oficinita o buscan un espacio, el comedor, etcétera, con su computadora. Les dan tareas, les fijan metas y las cumplen. A lo mejor trabajan menos horas y las otras pues se echan a la flojera, ¿no? Pero bueno, las están vigilando con las cámaras Sí. y todo, ¿no? Dicen. Sí, entonces, pues ojalá que el experimento funcione, que se mejore el ingreso del trabajador, que efectivamente el tiempo libre lo destine para estar más, convivir más con su familia y con beber menos, y que la familia sea la beneficiaria y Así la es. salud del trabajador, y no sea la salud la otra. Que ahorita hay se priorice, ¿no? hay muchos temas que se ha puesto sobre el análisis, ¿no? El famoso síndrome que le llaman del burnout, ¿no? Que hay trabajadores que llegan a sufrirlo de tal manera que caen en situaciones que ponen en peligro su vida, ¿no? El estrés laboral. El estrés laboral, el burnout. Que Se le ¿cuál conoce. sería la traducción de ese burnout? Es como que quedas vacío, ¿no? Que el trabajador ya llega y ya no puede hacer nada más y termina vacío de energía, termina vacío de energía, termina sin ya más horizonte de que nada más al otro día estar pensando que va a regresar a lo mismo. Y hay incluso casos donde esto se refleja directamente en la salud, y hay gente que, bueno, hay ahí un poco ya de literatura de esto en la psicología y la psiquiatría, donde ya empieza a reflejarse fisiológicamente, ¿no? Donde ya el organismo decae por estos síndromes. Psicológicamente la mente. Psicológicamente, digo, Sí, por eso por el abarca proceso, ¿no? Que sí. te digo, que como que vas generando el trauma de que solo vivo para esto, no hago Sí, nada la más. carga laboral obviamente que genera estragos el en vacío, el cuerpo físico. el vacío porque sientes que ya no tienes energía para hacer otra cosa. Y Sí, la alguna presión. literatura que dice que esto empieza a impactar fisiológicamente en gente que llega a decaer en su salud de una manera que hasta la tienen que internar en el hospital para poder recuperarlas de este síntoma o este síndrome o esta afectación que se conoce ahora. Yo la he leído con este tema del famoso burnout. Y hay otros, ¿no? Hay otros. Y casi hay todo otros. esto, Roberto, Ileana, como saben, es producto de la pandemia. Todo ello, Sí, mucha ansiedad, sí, exactamente. generó mucho trastorno. Sí, todavía Sí. La comunidad internacional, y la nacional y la estatal, no se recupera plenamente de la pandemia. Por supuesto.
Por ejemplo, yo me recuerdo que creo que cerraron 16,000 empresas en Campeche, números redondos, en el 2021 y 2022, y no se han recuperado. No se han recuperado. La gente que se quedó Unas sin no trabajo. abrieron. Pues se quedaron sin trabajo, cerraron, quebraron, Sí, quebraron. y ya no tuvieron recursos para reiniciar labores. Y la economía nacional desde esa época está mal, no ha podido estabilizarse. Otro fenómeno que está afectando mucho al trabajador, no al de nosotros, no tanto, es el de las horas perdidas en desplazamientos. ¿Cómo no? En la Ciudad de México se pierden de 4 hasta 5 horas diarias. Entonces un trabajador que labora 8 horas... Bueno, por política eso no se cuenta ya dentro del horario No. cuando estás yendo hacia la... Tu hora de entrada son las 8 Creo de que la solo en mañana. caso de accidentes, ¿verdad? A Ahí las 8 sí, de la mañana. si sufres algún accidente y vas rumbo a tu Sí. oficina, ahí sí creo que Así está, ahí sí, por ejemplo, contempla, ¿no? ahorita me rebasaron como 200 motociclistas, muchos de ellos arriesgando Que la Dios vida. los proteja, porque Arriesgando. ellos no se cuidan, ¿eh? Arriesgando la vida porque Que te Dios rebasan los por la cuide, sí. derecha. Tú ni los ves, cuando nada más oyes ¡rum! Que pasaron. ¿no? Hace como 3 meses tuve una experiencia manejando, venía mi hermano, familia, y hubo uno que nos rebasó temprano. No miento, en la tarde, que nos rebasó justamente en el espacio que quedaba entre la camioneta y la guarnición del medio, del camellón, digamos, central. Ahí nos rebasó en un pedacito así, que si mi hermano no, o sea, si le hubiera hecho un movimiento y lo me tocaba, ese tipo iba a terminar volando. Sí. Que Dios los proteja a nuestros amigos motociclistas porque ellos no se cuidan mucho. Pero también, Vamos a un corte más. comercial, perdón, y antes de ir leo un par de mensajes, dice Mundo Dantes, dice, buen día, recordar que la decisión neoliberal de desindexar el salario mínimo del pago de impuestos y cuotas, eso dio pie a poder aumentar el salario mínimo. Dice, a Peña no le dio tiempo, lo aprovechó Morena. Sin desindexarlo no habría sucedido. Bueno, ahí está una opinión, una versión. Dice, con el aumento del salario mínimo aumentarán los precios en servicios. Muchas MIPYMES y pymes habrán de cerrar al no poder colocar su producto para el pago de la nómina. Adicional, lo que aumenten el 3% impuestos sobre nómina, ya lo mencionó el licenciado Vigilio, y todo aquel quien hace negocio con dinero ajeno no le importa que suban salarios y bajen horas de producción para que venga el cierre de negocios. Bienvenidos. Bueno, pues ahí está otra opinión. Y hay muchas opiniones que señalan que no ha sido una política del todo mala, o no ha sido una política mala de estos gobiernos, la recuperación pues consistente, no constante, del salario mínimo en el país. Lo han reconocido asesores, incluso detractores de esa famosísima palabra ahora, ¿no? Que se usa mucho, eso de detractores. A mí me choca un poco, pero bueno, más bien críticos, ¿no? Analistas críticos, económicos, financieros. Algunos ya han empezado a ceder un poquito al tema y reconocer que el aumento del salario mínimo pues no generó esta crisis que se vaticinaba, no un desplome como algunos señalaban, o una salida de capitales o una salida masiva de empresas particularmente. Bueno, pues no ocurrió así, pero bueno, vamos a ver, esperemos que no ocurra algo de esta naturaleza, y que también, como el salario mínimo, este tema de las 40 horas sirva para los trabajadores, sirva para las empresas, sirva para la productividad y para bajar un poquito eso que dice el licenciado Vigilio, que desde la pandemia millones de trabajadores siguen arrastrando pues muchos problemas por lo que generó esos 3 años funestos de COVID-19 y que todavía hay repercusiones. Vamos a un corte comercial y regresamos ya a la parte final para escuchar, que nos dé tiempo de comentar un poco del tema que ha sido la polémica en el Estado desde hace una semana, lo del crédito estatal de las 40 horas. El crédito estatal de 1,000 millones de pesos que se contempla para el próximo año en el paquete económico del 2026 en la Ley de Ingresos, y que los diputados locales de Morena, encabezados por su coordinador parlamentario,
marcaron desde hace días una línea en contra, una línea adversa a la adquisición de ese financiamiento, de ese endeudamiento. Vamos a regresar, escuchamos qué es lo que han dicho, en estos días, diputados, y qué es lo que dijo anoche también la gobernadora, reiterando qué pasa con el tema de este crédito. Yo le voy a dar un par de opiniones de lo que a mí me parece que podríamos ponerle asteriscos a ese crédito estatal de 1,000 millones de pesos. Y bueno, y todo lo demás, pues es la política de Morena, porque entre morenos te veas. Vamos a un corte y regresamos con eso. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos. A ver si podemos escuchar lo que dijeron el lunes los diputados de Morena, encabezados por Antonio Jiménez, que desde la semana pasada marcó su línea, él y la mayoría de los diputados de la 4T en el Congreso del Estado, excepto 4 o 5. Fueron 16 lo que estaban. Todos los demás, como 12 diputados de Morena, marcaron una línea claramente en contra, de la adquisición de la deuda de 1,000 millones de pesos. Y bueno, pues esto ha generado toda la polémica entre los propios grupos políticos de Morena, el del Congreso del Estado y el del Poder Ejecutivo. Y Antonio Jiménez señaló, además, digamos, como la autoría intelectual de esto, por supuesto, al secretario de Finanzas, Israel Arracilla, quien tenía que comparecer ayer y se pospuso una semana su comparecencia ante los diputados, y menciona también a Jorge Luis Lavalle Mauri, que eso a mí me llamó la atención cuando mencionó a Jorge Luis Lavalle Mauri, el secretario con brazalete, porque pues Sedeco no tiene directamente una responsabilidad en la hechura de la propuesta técnica del paquete económico para el próximo año, 2026. O sea, no es parte de sus funciones, pero lo mencionó Antonio, y bueno, ahí preguntando a nuestras fuentes, nos dicen que en el Palacio de Gobierno, pues está muy clara la sensación de que Antonio saca el nombre de Jorge Luis, porque él tiene algo ahí, una vieja rencilla, que incluso se publicó en su momento cuando le dieron el cargo de secretario de Economía a Lavalle. Él traía ahí algunas declaraciones que hizo en su momento, algunas fobias contra Lavalle Mauri, que haga fila, porque hay varios que traen sus fobias contra el secretario, y algunas muy justificadas, contra el secretario de Economía, pero bueno, es punto y aparte. Y que parece que la lectura allá en el Palacio de Gobierno es que él menciona a Lavalle por estas viejas rencillas, y además, después que se para en la tribuna del Congreso a marcar su raya, a darle, yo digo, un golpe seco a la propuesta económica de la gobernadora del Ejecutivo para el próximo año, se para así impostando la voz y como le pega un golpe seco, no solamente al crédito de los 1,000 millones, porque es una ola expansiva. Al marcar su línea por ese lado, pues descalifica también la propuesta completa de paquete económico para 2026, aunque él no lo vea así, sí trae ese efecto. Y bueno, nos dicen que después, hay algunas fuentes consultadas del Palacio, la orden de Antonio es que ningún diputado le contestara el teléfono a ningún funcionario y a nadie del Palacio de Gobierno. Y esto lo puedo, al menos tres versiones en este mismo sentido, ese día que él se para en la tribuna. Ahora ya vimos algunas imágenes de que el lunes pasado tuvieron esta reunión donde entraron los diputados, entró Antonio con los diputados a reunirse con los funcionarios. Ya vimos una foto donde estaba la gobernadora, Liz, Antonio. Allá una separación en la imagen que vemos en redes, gobernadora Liz Hernández, secretario de Gobierno Antonio, secretario de Finanzas, al parecer era una videoconferencia, de acuerdo a lo que explicó Laida Sansores,
que tenían con gente de la Secretaría de Hacienda para explicarle a los diputados los términos técnicos financieros del probable, posible, propuesto endeudamiento. Pero bueno, políticamente era eso, ¿no? Lo que se habla alrededor de Antonio. También una lectura de incluso cierto tema de que como él desconfía de que esas decisiones las esté tomando la gobernadora, como que se las atribuye a algunos más, ¿no? Y eso pues evidentemente es un mensaje que también afecta a la figura de la mandataria porque la minimiza, ¿no? Porque le resta autoridad, porque la minimiza cuando él parece que se enfoca en personajes como Lavalle, y obviamente el tema del secretario de Finanzas, que ese es lógico, es su trabajo, pero cuando habla de personajes como Lavalle, así como dando a entender de que es quien le habla al oído o que las decisiones de Laida no son asumidas propias, esa es otra lectura que nos dicen ahí en el Palacio, enterados del Palacio de que también la tienen y que no ha sentado bien, porque a final de cuentas pues también se podría interpretar como pues un tema hasta de misoginia, un tema de hacer de menos la figura de la mandataria. Y la otra, bueno, pues los que dicen es que Antonio tenía que respaldar con todo esa propuesta. Digo, él para eso está ahí, la bancada de Morena para eso está ahí, para operar las propuestas del gobierno del Estado de Morena, para operarlas, para sacarlas adelante, en su caso, pues para cabildear las mayorías calificadas que necesitan para en el Poder Legislativo para proceder con esto. Dice, ese es su trabajo político, no el confrontarse, no el exhibir los disensos al interior de los grupos políticos, que ya lo hizo y ya generó y ya provocó un tema político importante en Campeche con este crédito de los 1,000 millones de pesos. Pero bueno, ese es el rollo. Vamos a escuchar lo que dijo. Si el Poder Legislativo tiene que apretarse el cinturón, si el Poder Legislativo tiene que entrar en un proceso de austeridad, lo haremos. Entonces aquí el objetivo es buscar todas las vías. Si los tres poderes tenemos que apretarnos el cinturón, pues lo haremos. Pero lo importante, antes de asumir el mecanismo financiero de la deuda, poder visualizar si hay alguna oportunidad o alguna alternativa para no tomar esa decisión, ¿no? Que hayan 12 diputados que estén pidiendo información y que hayan diputados que ya con la información que tienen hayan tomado una decisión, pues bueno, también habla de que somos un movimiento y al final de cuentas volver a recalcar, no es somos el mismo movimiento, se van a quedar sentados los que consideren que vamos a dividir. Consideramos en estos tiempos de transformación que es importante, va a haber momentos en donde vamos a disentir, no nos interesa lo que salgan en los medios, no nos interesa lo que intenten hacer para rompernos, para dividirnos. A nosotros lo que nos interesa es poder tener información para tomar una decisión responsable. ¿Hay división en estos grupos, en Morena? Nosotros no vemos ninguna división, vemos una confrontación y contrastes de ideas, solicitudes de información para tomar una decisión importante. A nosotros no nos había tocado estar en el trayecto de la legislatura, pues estar en la decisión de la aprobación de deuda pública. Es la primera vez que vamos a asumir esa posición y por lo tanto queremos tener todos los elementos suficientes para poder tomar la mejor decisión. Bueno, pues ahí está otra vez, ¿no? Eso lo dijo el lunes por la tarde, saliendo de la reunión donde ahora sabemos estuvo la gobernadora y volvió a decir, bueno, busquen otra cosa, apriétense el cinturón y no deuda, ¿no? No, vamos a buscar otra cosa y no deuda. Y vamos a escuchar lo que dijo ayer la gobernadora, que defiende nuevamente la postura de su gobierno de que esos 1,000 millones de pesos de crédito estatal a pagar a 20 años serían para compensar fuertísimos recortes de presupuesto federal que vienen para Campeche en el próximo ejercicio fiscal. Hemos estado teniendo ya la reunión con nuestros diputados, mesas de trabajo que nos sugirió nuestra presidenta que se podían hacer, porque quedan a veces algunas dudas, desinformación o mala interpretación. Esta inversión que uno le llaman deuda, pues no es una deuda, es realmente es una inversión que haces para que esto te reditúe, y ahí era cuando decían pues la maestra de economía Ifigenia, y no es malo tú pedir
¿no? Cuando tú lo vas a invertir, entonces no termina por ser una deuda, termina por ser una inversión que te va a generar recursos. Si nosotros hoy tenemos el presupuesto más bajo en 10 años, va a ser durísimo, porque por la ley de coordinación fiscal vamos a tener 10,000 millones vamos a tener 2.500 millones en 10 años que no hemos tenido un presupuesto tan bajo, y son 2.500 millones de pesos menos que nos van a dar. Y entonces para Campeche eso es muchísimo, muchísimo, porque nuestro presupuesto es muy bajo. Y entonces tenemos ya un programa ya diseñado de estructura, de infraestructura para Campeche, porque es la única manera de crecer. Aquí cada gobernador te hacía otro cachito de malecón, ¿no? Y entonces pues ahí como no le miden cuánto metió de tierrita, pues te la cobraba a precio de polvo de oro, ¿no? Entonces así se hacían ricos. Entonces nosotros dijimos, no vamos a hacer malecón, vamos a hacer infraestructura para que haya trabajo para los chicos. Queremos el puerto de Ceiba, que nos está ayudando nuestra presidenta, pero luego también nos entró, pues también queremos el del Carmen, que si le metemos, y ya Marina, el secretario de Marina dijo, yo le pongo mi parte, y todo le estamos metiendo el gas natural, que nunca había soñado Campeche. Tenemos la obra, la inversión más importante que hayamos tenido para el Estado, 20,000 millones de pesos para el gas natural, solito para Campeche, y los otros 20,000, que eran 40,000 todo el proyecto, son para otros 3 estados. Pero aquí el licenciado Batel y el licenciado Andrés Manuel decidieron que la mitad se venía para aquí. Esto está dando... Bueno, ahí está. Y yo nada más digo, analizando el tema del crédito estatal, que desconozco los términos en que se pudiera contratar esa deuda técnicamente, lo desconozco, pero nada más oyendo así crédito de 1,000 millones de pesos, a mí lo que sí me suena es que se haga para el 5º año de gobierno, ¿no? A mí lo que sí me suena es que se haga un préstamo de 20 años en el 5º año de gobierno. O sea, los gobiernos que hacen esto saben que van a ser muy impopulares, ¿no? Saben que contratar una deuda en el 5º año va a ser muy, muy impopular. Eso me llama la atención. Y rápidamente otro, están mencionando el tema de que es un apalancamiento, y utiliza mucho el término apalancamiento, que por cierto, ayer nos confirmaba la diputada Tania González Pérez de Movimiento Ciudadano, que es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que la palabra apalancamiento no viene por ningún lado en el texto de la propuesta de la iniciativa, pero lo han reiterado. ¿Y qué es apalancamiento? Apalancamiento es cuando tú prestas para invertir y aumentar tu capital, tu ganancia, tener ganancia y aumentar tu capital. Y entonces ahí ya pagas tu préstamo y ya tienes ganancia. Eso es apalancamiento. Y eso lo podrían hacer nada más si construyeran, por ejemplo, alguna carretera donde cobraran cuota, como en su momento en el sexenio pasado se hizo con el Puente de la Unidad. Pues ahí sí pudiéramos decir que este término que viene de la iniciativa privada de apalancamiento, pues puede haber, porque estás cobrando en esa obra para tener una ganancia y aumentar un capital. Pero los que están diciendo que es apalancamiento, no, discúlpenme, pero en estricto sentido esto sería un crédito estatal para gasto en infraestructura. Eso es otra cosa, y que te puede dar grandes beneficios la infraestructura complementaria de caminos y carreteras, no sé, pero cuidado, aguas nada más con los términos que están usando algunos funcionarios en el tema. Sí. Esto no es más lo que está sucediendo que un fiel reflejo de la situación económica nacional. Pemex perdió en este año 2025 más de 200,000 millones de pesos. Obviamente ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Salió de las arcas nacionales. ¿Y de dónde salió el dinero de las arcas nacionales? De créditos. El gobierno federal está embarcado en préstamos por casi 2 billones de pesos para poder equilibrar su presupuesto. Al no haber más ingresos por parte de Pemex, pues el gobierno lo que está haciendo es distribuir los egresos. Y aquí a ti te quito tanto y aquí te quito. Pero nosotros somos un estado que teóricamente nos van a quitar 2.500 millones de pesos. Pero hay estados como Aguascalientes que le quitaron 10,000. Claro, Aguascalientes tiene grandes fábricas productoras de vehículos, de automóviles, de camionetas, etcétera, y tiene otros ingresos. Entonces equilibra su presupuesto. Nosotros estamos total y absolutamente indexados
a Pemex. O como Huacho en Yucatán, que le va a cobrar impuestos hasta la tortuga de Carey, ¿no? Si a Pemex le va mal a Campeche. Eso está más claro que el agua, ¿no? Y a Pemex le está yendo mal y le está yendo obviamente mal a Campeche. Y he estado leyendo esto de los créditos y no solamente está ocurriendo en Campeche, está pasando en Puebla, está pasando en Tabasco, está pasando en Chiapas. Todos los gobiernos estatales están pidiendo créditos bancarios para apalancarse. Apalancarse. Pero es que es una palanca para pues, que... tener cuidado con eso. O sea, que no solamente Aquí es un amigo problema. economista nos explica por qué no hay apalancamiento, pero bueno, yo se lo dije en términos rápidos. A ver si ahorita me da tiempo de leerle un poco. Eso. Entonces, el Estado, desde que se firmó el convenio de coordinación fiscal, porque insistíamos en ser un Estado petrolero, más o menos, hace unos 25, 30 años, se logró ser Estado petrolero. Pues sí, cuando Pemex estaba con el barril a $150, pues nos iba a todo dar. Cuando cayó, ¿se acuerdan que Pemex llegó a tener el barril en $0? ¿Permite hacer una pausa? Claro. Nos robamos 10 minutitos más después del corte para los comentarios del licenciado de Ileana, y quiero leer algo que me dicen de este polémico que a mí me suena cuando dicen apalancar. Eso es otra cosa. Vamos y regresamos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Las voces de la información solo en Núcleo Comunicación del Sureste. Eso, rapidísimamente terminamos los comentarios de este tema, licenciado Virgilio. Bueno, terminando en síntesis. Si a Pemex le va mal, nos va mal a nosotros. A Pemex le está yendo mal los últimos años, nos está yendo mal a nosotros. Y lamentablemente el panorama no se ve muy optimista de que vaya a mejorar Pemex. Ojalá yo pongo mi veladora para que a San Pemex le vaya bien. Porque yéndole bien a Pemex, le va bien a Campeche. Y si le va bien al Estado, al gobierno estatal, le va bien a los municipios, nos va bien a todos los campechanos. Si le va mal, pues tenemos que recurrir al empréstito, que los gastos ahí están, no los puedes evitar. Sí, cómo no. Se cayó perdió el Estado una fuente, ¿no? La principal fuente de liquidez que traía Campeche con el declive y el colapso de Pemex en estos años. Pues sí, Campeche ha resultado de los más afectados y las empresas a las que no les paga Pemex, además. Y como parte se acabaron las macroobras, pues mucho tampoco hay liquidez. Peor, sí, a mí me decía el otro día un constructor y empresario constructor, me decía que desde la construcción de la carretera Campeche-Mérida, se acabaron los grandes proyectos carreteros en el estado, y eso provocó que muchas empresas que requerían 100 millones de pesos al año de facturación, bueno, pues cayeran en sus operaciones, se fueran a operar con lo mínimo, muchos despidos, y algunas otras pues decidieran cerrar o cambiar los empresarios sus giros para seguir, ¿no? Eso es una realidad. Ileana, un comentario final. Sí, en este contexto remarca la gobernadora de que la deuda no se vea porque es necesaria. Ella lo enfatiza, que la deuda es necesaria y que no se vea como una deuda en sí, sino como una inversión de emergencia, algo que va a servir para paliativo, para solventar cuestiones de infraestructura, como lo que ella ha resaltado, obra de infraestructura carretera. Y además ella especifica también que estos recursos van a estar supervisados por Hacienda y que van a tener un buen uso. Entonces, sobre eso ella pues justifica que la deuda es necesaria, dado el panorama de que el recorte presupuestal a nivel federal es significativo. Bueno, es una cosa. Sí, una cosa. Pero ya, yo nada más cierro con eso de que me tiene un poco traumado. Que escuchar que dicen que están apalancando. Porque es una deuda de 1,000 millones a 20 años, punto. Así lo están planteando. Así está en el texto de la ley. Así está en el texto de la ley. No hay que decir una cosa que no está en el texto de la ley. Eso sí, ¿de acuerdo? No mentir, no robar, no traicionar, hombre.
Entonces no digan algo que no está en el texto de la ley. Pero sí se dijo que en el momento en el que texto se iba a pagar de la ley no dice por ningún lado que sea para apalancar nada. No está el término. Pero que se va a pagar en 20 años sí se especificó. Sí, pero no está por ningún lado eso de apalancamiento. Sí. Creo que es un término que se lo sacaron de la manga por algún lado, pero no hay que confundir a la opinión pública. Porque aquí no va a generar retorno económico de ninguna manera, que es lo que busca. Que se usa más para la cuestión iniciativa privada, por supuesto, por eso se lo sacaron de la manga. Y voy a leer una opinión que nos da un amigo economista. Dice, el crédito es de 1,000 millones y se usará para reparar carreteras y obras públicas, que no genera retorno económico directo, no generan ingresos, no hay un flujo de efectivo, no se hace para recuperar el dinero invertido, a menos que cobraras, no paga sola la deuda, o sea, la deuda, después el Estado tiene que destinar de presupuesto un recurso para pagar esa deuda, o sea, no se paga de ninguna de las obras que se vayan a hacer. Eso es lo que significa un crédito de inversión, vamos a decirle productiva, si quieres llamarlo así, es una cosa, y el gasto público financiado por deuda es otra. Y entonces, bueno, pues si no genera ingresos, entonces pues no hay apalancamiento, hay endeudamiento, punto. Entonces, ahí sí, que no agarren términos que no están en lo que la misma ley dice, porque ahí es cuando podemos empezar las confusiones que tampoco son buenas para la sociedad. La sociedad tiene que entender exactamente qué es lo que es, y para eso están los gobernantes. Bueno. Y para cerrar, pues creo que los días de Antonio frente al Congreso están contados, ¿verdad? Ayer otro diputado, Pérez, ¿no? Pérez Falconi prácticamente se erigió como el nuevo vocero oficial de la Cámara, con un grupo reducido, por cierto, ¿no? Pero ya los otros volverán al redil, porque claro, viene por 2027 en la vista. Los aguinaldos. Y el propio Antonio regresará pronto al redil, después de que le picó el tábano y lo inflamó. Regresará al redil, eso no tengo dudas. ¿Pero crees tú que como líder o ya? No, yo creo que simple miembro de la legislatura. Terminará siendo un simple miembro de la legislatura, un muy simple miembro de la legislatura. Muchas gracias, licenciado Vigilio. Gracias, Inanita. Gracias a él. Estaremos pendientes de ver qué pasa en las próximas semanas con este tema, que ya levantó polémica por todos lados. Hasta entonces. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropeza, Iliana Rodríguez y Virgilio Soberanes. Al tú por tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.